Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4. Está conformado nuestro equipo por Susana Contreras, José Luis Rodríguez y su servidor Francisco Carmona. Nosotros les vamos a hablar lo que es el protocolo TCP. En este momento les voy a dar una breve definición de lo que es TCP, que viene siendo protocolo de control de transmisión. Este pertenece a la capa de transporte. TCP es una conexión de punto a punto, es decir, donde solo se permite la conexión del emisor y un receptor. Está documentada en el RFC 793. Su función principal viene siendo del nivel de transporte y nos permitirá la comunicación de extremo a extremo entre dos aplicaciones de forma económica y fiable. En esta diapositiva les voy a hablar de las características de TCP. Estas son fiabilidad, control de flujo, orientado a conexión, multiplexación, orientación a flujo de octetos, transferencia con almacenamiento. De fiabilidad les voy a dar una breve explicación. En esta nos menciona que es algo seguro para el envío de paquetes. Se evita la duplicación de paquetes. No hay pérdida de paquetes en el camino. En caso de no haberse recibido, se vuelven a reenviar los paquetes. En control de flujo se mantiene su velocidad de los paquetes para que no se saturen y lleguen a su destino completos. Los demás características se los va a comentar mi compañero José Luis. En esta diapositiva les daré una pequeña definición de UDP. UDP es un protocolo de datagram de usuario. Es un protocolo de transporte liviano que ofrece la misma segmentación y rearmado que TCP. UDP trabaja sin conexión y se refiere a que no inicia sesión con el servidor. Solo envía paquetes y como va recibiendo el servidor, los va reproduciendo. Su entrega no es confiable. ¿Por qué no es confiable? Porque esto se refiere a que hay mucha pérdida de paquetes. También dice que no controla el flujo de sus paquetes. Él solamente envía sin importar si se saturan o no, y en el camino haya pérdidas, él ya no vuelve a reenviar paquetes. UDP es un protocolo más liviano. Por lo general este es más utilizado en videollamadas, llamadas VoIP o algún servicio que sean más en vivo. En esta diapositiva les mencionaré de los servicios que se ofrecen a la capa superior e inferior. Como podemos ver en la diapositiva tenemos TCP y UDP. Ellos son los encargados de transportar los paquetes y definen en cuántos paquetes se va a dividir el archivo. IP es el enrutamiento, la dirección a donde se van a llevar los paquetes. LAN o WAN son los diferentes caminos que conectan al destino. En la aplicación es a donde se va a hacer la entrega de paquetes y ellos definirán a qué buzón pertenece. En esta diapositiva es un breve ejemplo de cómo se ofrecen los servicios a la capa superior e inferior. Como podemos ver, en una esquina tenemos los paquetes, en esta esquina tenemos los paquetes, y el TCP se puede decir que son los camiones, y la carretera son las diferentes rutas que sería la red. Son las rutas que van a llegar hacia el destino, que es la IP. Aquí tenemos la IP. Entonces aquí, una vez que se decide en cuántos viajes se van a aventar los paquetes y en qué diferentes rutas salen, llegan al destino. Aquí se unen los paquetes y aquí se entregan, y aquí en este edificio ellos deciden a qué buzón se van a hacer la entrega, si HTTP, CTTP o CMTP. En esta diapositiva les explicaré cómo solicitan los servicios a TCP. Tenemos un breve ejemplo donde el cliente 1 solicita los servicios a www.cisco.com al servidor.
Si la información existe, este le hará una contestación enviándole 200, que es igual a info. Tenemos el siguiente ejemplo, que es www.hotmail.com. Le envía el cliente 2 al servidor para poderse conectar, y si en caso de no existir el servicio, el servidor le va a hacer una contestación 404, que es no found, que no existe. Aquí, como podemos ver, en solicitud CTMT se refiere a los correos. Estos tienen un puerto de destino número 25, y los HTTP, que es la web, puerto de destino son los 80. Así es como se hace una conexión cliente-servidor con el protocolo TCP. En las siguientes diapositivas les hablará mi compañero José Luis. Establecer comunicación. El saludo es un acto de comunicación en que una persona hace notar a otra su presencia, generalmente a través del habla o de algún gesto. En algunas culturas, cuando dos personas se conocen, generalmente se saludan dándose la mano. Ambas personas entienden el acto de darse la mano como señal de un saludo amigable. Esto es con el fin de interactuar entre ellos y establecer comunicación. Establecimiento de la conexión. Las conexiones en la red son similares. En una conexión TCP, el proceso que inicia la conexión es el proceso cliente y el otro proceso es el proceso servidor. De manera general, podemos decir que el cliente primero envía al servidor un segmento TCP especial. El servidor responde al cliente con un segundo segmento TCP especial. Y por último, el cliente responde de nuevo con un tercer segmento especial. Cabe hacer mención que los dos primeros segmentos no transportan ninguna carga útil, es decir, no transportan datos de la capa de aplicación. El tercero de estos segmentos es el que puede llevar la carga útil. Puesto que los tres segmentos son intercambiados entre dos hosts, este procedimiento de establecimiento de la conexión suele denominarse acuerdo en tres fases o three-way handshake. Veamos cómo funciona el establecimiento de la conexión en el protocolo TCP. Paso 1. Solicitud de conexión. En primer lugar, TCP del lado del cliente envía un segmento TCP especial al TCP del lado del servidor. Este segmento especial no contiene datos de la capa de aplicación, pero uno de los bits indicadores de la cabecera del segmento, el bit SYN, se pone a 1. Por esta razón, este segmento especial se conoce como un segmento SYN. Además, el cliente selecciona de forma aleatoria un número de secuencia inicial, cliente NSI, y lo coloca en el campo números de secuencia del segmento SYN. Este segmento se encapsula en un datagrama IP y se envía al servidor. Paso número 2. Conexión concedida. En segundo lugar, una vez que el datagrama IP que contiene el segmento SYN TCP llega al servidor, el servidor extrae dicho segmento SYN del datagrama, asigna los buffers y variables TCP a la conexión y envía un segmento de conexión concedida al cliente TCP. Este segmento de conexión concedida tampoco contiene datos de la capa de aplicación. Sin embargo, contiene tres fragmentos de información importantes de la cabecera del segmento. El bit SYN se pone a 1. El campo reconocimiento ACK de la cabecera del segmento TCP se hace igual a cliente NSI más 1. Por último, el servidor elige su propio número de secuencia inicial, servidor NSI, y almacena este valor en el campo número de secuencia de la cabecera del segmento TCP.
este segmento de conexión concedida está diciendo: he recibido tu paquete SYN para iniciar una conexión con tu número de secuencia inicial, cliente NSI, y estoy de acuerdo con establecer esta conexión. Mi número de secuencia inicial es servidor NSI. A este segundo segmento se le conoce como segmento SYN ACK. Paso número 3. Al recibir el segmento SYN ACK, el cliente también asigna buffers y variables a la conexión. El cliente envía entonces al servidor otro segmento. Este último segmento confirma el segmento de conexión concedida del servidor. El cliente hace esto almacenando el valor servidor NSI más 1 en el campo de reconocimiento de la cabecera del segmento TCP. El bit SYN se pone a 0 ya que la conexión está establecida. Esta tercera etapa del acuerdo de 3 fases puede transportar datos del cliente al servidor dentro de la carga útil del segmento. Una vez completados estos 3 pasos, el cliente y el servidor pueden enviarse segmentos entre sí que contengan datos. En cada uno de estos segmentos futuros, el valor del bit SYN será 0. Finalización de la conexión. Cuando una conexión se termina, los recursos de los hosts se liberan. Por ejemplo, supongamos que el cliente decide cerrar la conexión. El proceso de la aplicación cliente ejecuta un comando de cierre. Esto hace que el cliente TCP envíe un segmento especial TCP al proceso servidor. Este segmento especial contiene un bit indicador en la cabecera del segmento, el bit fin puesto a 1. Cuando el servidor recibe este segmento, devuelve al cliente un segmento de reconocimiento. Después de esto, el servidor envía su propio segmento de desconexión, que tiene el bit fin puesto a 1. Por último, el cliente reconoce el segmento de desconexión del servidor. Pasado un cierto tiempo de espera, los recursos de ambos hosts quedan liberados. Multiplexación. Consideremos 2 viviendas situadas en diferentes ciudades del país. En cada una de ellas viven 5 niños, todos identificados por su nombre. A todos les gusta escribir cartas para cada uno de sus primos que viven en la otra casa. Hacen un envío de cartas por mes. El niño mayor de cada casa recoge las cartas y las entrega al cartero. En total, cuando hacen el envío, el cartero recibe 25 cartas por casa. De igual forma, el niño mayor recibe las 25 cartas que le entrega el cartero y se las entrega a sus hermanos. La operación multiplexación la hace el niño mayor cuando recopila las cartas de sus hermanos y entrega todas las cartas al cartero. La demultiplexación la hace el niño mayor cuando recibe las cartas que le entrega el cartero. Determina a quién van dirigidas y luego las entrega en mano a sus hermanos. El envío de algunos tipos de datos, por ejemplo, un streaming de video a través de una red, como una transmisión completa de comunicación, podría utilizar todo el ancho de banda disponible e impedir que se produzcan otras comunicaciones al mismo tiempo. También dificulta la recuperación de errores y la retransmisión de datos dañados. Son diferentes las aplicaciones que se están ejecutando en nuestro equipo, por lo que en el ejemplo propuesto no podríamos mantener comunicación a través de telefonía IP, navegar en diferentes páginas web o mandar correos electrónicos. Y lo mismo pasaría con el resto de usuarios de nuestra red. Sabemos que existen diferentes aplicaciones que utilizan la red al mismo tiempo: telefonía IP, streaming de video, páginas web y correo electrónico, entre otras. La segmentación
permite la multiplexación de sesiones, por lo que diferentes aplicaciones pueden utilizar la red al mismo tiempo. Es decir, la multiplexación permite que se entrelacen varias comunicaciones de diferentes usuarios en nuestra red. Otra ventaja es que la segmentación facilita el transporte de datos por parte de las capas de red inferiores. Además, permite realizar la verificación de errores en los datos del segmento para verificar si el segmento cambió durante la transmisión. Multiplexación. Asignación de puertos en los protocolos TCP y UDP. El conjunto que se forma por la dirección IP del cliente o servidor y un número de puerto recibe el nombre de socket. La multiplexación que se lleva a cabo en la capa de transporte requiere que los sockets tengan identificadores únicos y que cada segmento tenga campos especiales que indiquen el socket al que tiene que entregarse el segmento. Estos campos especiales son el campo número de puerto de origen y el campo número de puerto destino. Cada número de puerto es un número de 16 bits comprendido en el rango de 0 a 65.535 o 2 elevado a la 16. Cada proceso de aplicación que se ejecuta en el servidor se configura para utilizar un número de puerto, ya sea predeterminado o de forma manual por el administrador del sistema. Estos se diferencian dentro de la misma máquina por el valor del puerto asignado. Los números de acceso recaen en tres categorías básicas: puertos bien conocidos, puertos registrados y puertos privados IO3. Son restringidos y son asignados por la Autoridad de Asignación de Números de Internet, IANA, por sus siglas en inglés, lo que significa que están reservados para ser empleados por los protocolos de aplicación bien conocidos, como por ejemplo HTTP, que utiliza el número de puerto 80, y FTP, que utiliza el número de puerto 21. Puertos registrados entre 1024 y 49151. Pueden ser usados de manera temporal por los clientes, pero también pueden representar servicios registrados por un tercero. Puertos privados IO dinámicos, que están entre 49.152 y 65.535. Se pueden utilizar por procesos del usuario final, pero son menos comunes. El protocolo TCP proporciona una dirección o puerto a cada aplicación que lo usa. Un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puerto. Además, es común que un servidor proporcione más de un servicio al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ejecutar un servidor web y un servidor FTP. En las imágenes cargadas podemos ver algunos ejemplos de procesos y los puertos que tienen asignados. Por ejemplo, el puerto 443, que utiliza el protocolo HTTPS, que es para navegación segura. Se trata de un puerto bien conocido. Y en los puertos registrados, el puerto 8080 es el puerto alternativo al puerto 80 para servidores web y normalmente se utiliza para hacer pruebas. Orientación a flujo de octetos. El volumen de información transferida entre dos aplicaciones que utilizan TCP como protocolo de transporte consiste en un flujo de octetos sin ningún tipo de marcas insertadas por TCP, para indicar formato o estructura alguna. Si en un extremo de la conexión la aplicación lleva a cabo una escritura de 10 octetos, seguida por otra de 20 octetos y otra de 30 octetos, la aplicación del otro extremo no tiene forma alguna de determinar el tamaño concreto de cada una de ellas, ya que se limita a recibir un flujo de 60 octetos sin marca o indicación alguna. Es decir, quizá lo reciba a través de 3 lecturas de 20 octetos o 6 lecturas de 10 octetos, etc. Un extremo inyecta un flujo de octetos en el nivel de transporte y el otro recibe exactamente la misma secuencia de octetos. Transferencia con almacenamiento.
Los programas del nivel de aplicación envían un flujo de datos a través del circuito virtual establecido entre cliente y servidor, entregando continuamente octetos de información. Al transferir los datos, cada aplicación utiliza fragmentos del tamaño que considera adecuado. TCP puede almacenar el número apropiado de octetos, que más adelante permitan generar el segmento de tamaño adecuado para ser transmitido por la red. Esto significa que, aunque la aplicación genere bloques de datos de tamaño muy reducido, TCP puede unirlos y permitir una transmisión más eficiente. De igual manera, si la aplicación genera bloques de datos muy grandes, el protocolo TCP puede decidir dividirlos. A continuación, se describe el formato del segmento TCP y se explicará los principales campos de su cabecera. Cuando una aplicación quiere comunicarse con otra aplicación remota a través de la red, es decir, en otro sistema terminal, genera un mensaje y se lo pasa al nivel de transporte. En este nivel se le añade una cabecera con la información del protocolo de transporte, en nuestro caso TCP. Esta cabecera es la que permite a la entidad de transporte de cada sistema con terminal comunicarse a través de la red y realizar sus funciones. En el caso de TCP, por ejemplo, los campos número de secuencia y de reconocimiento de la cabecera le permitirán implementar los mecanismos para conseguir la transferencia fiable y ordenada de segmentos. Por lo tanto, el análisis del formato de los segmentos TCP y en particular de los campos de su cabecera nos ayudará a comprender mejor el funcionamiento del protocolo. Además, en el nivel de transporte, antes de añadir la cabecera, el mensaje puede dividirse para adaptar su tamaño al tamaño máximo del segmento o MSS, llamado así por sus siglas en inglés. A pesar de su nombre, el MSS es en realidad el tamaño máximo del campo de datos de un segmento, y no del segmento completo. Este tamaño viene determinado por el tamaño máximo de la trama que acepta el protocolo de enlace de datos. En la figura puedes apreciar cómo en el emisor los datos recibidos de la aplicación se dividen en dos segmentos TCP, cada uno de ellos con su cabecera. A su vez, al pasar al nivel de red, se repetiría el proceso. Todo lo que se recibe del nivel superior se consideran datos y se añadiría una cabecera con información del protocolo IP. En el receptor se realizará el proceso inverso. Cada nivel analizará su cabecera y pasará los datos recibidos al nivel por encima de él. Pasaremos ya a describir el formato del segmento TCP. Todos los segmentos incluyen una cabecera obligatoria y pueden llevar o no datos. El tamaño mínimo de la cabecera es de 20 bytes, cuando no hay campo de opciones. Además, el tamaño total de la cabecera debe ser siempre un múltiplo de 32 bits. Si el campo de opciones no cumple esta condición, se añade al final un campo de relleno que contiene los bytes a cero necesarios. El tamaño máximo de una cabecera, incluyendo las opciones y el relleno, es de 60 octetos. Entre las opciones disponibles tenemos el establecimiento del tamaño máximo de segmento, el MSS o el uso de un factor de escala para incrementar el tamaño de la ventana de recepción en redes de alta velocidad. Empezaremos comentando los campos más sencillos, los puertos y la longitud de la cabecera. Los puertos de origen y destino identifican a las dos aplicaciones que se comunican. Ambos son campos de 16 bits. El puerto de origen identifica el puerto a través del que se envía, mientras que el puerto destino identifica el puerto del receptor. En cuanto al campo que aparece etiquetado como long C,
contiene la longitud de la cabecera expresada de 32 bits. Es decir, la longitud de una cabecera mínima aparecería con el valor 5, que corresponde en la realidad a 20 bytes. Como el campo tiene solo 4 bits, el valor máximo posible es de 15, lo que equivale a un tamaño máximo de 60 bytes. El campo reservado, también de 4 bits, contiene bits reservados para uso futuro y que deberían estar a 0. Los campos de secuencia de 32 bits y número de reconocimiento también de 32 bits se utilizan para implementar un servicio de transferencia fiable a las aplicaciones. El número de secuencia permite numerar los segmentos que se van enviando para que el receptor pueda comprobar que ningún segmento se ha perdido y que los segmentos llegan en el orden correcto. El número de reconocimiento a partir del segundo segmento de la conexión contiene el número de secuencia del segmento que TCP está esperando recibir. Por último, el campo ventana se utiliza para el control de flujo. Es el tamaño de la ventana de recepción y especifica el número de bytes máximo que el receptor está dispuesto a aceptar. El campo de código incluye 8 bits que permiten expresar condiciones especiales para el segmento. Los dos primeros permiten que la capa de red pueda ayudar al control de la conexión que realiza TCP. El bit ACK, cuando está activo, indica que el campo número de reconocimiento es válido. Si no, el reconocimiento se ignora. Este bit está activo en todos los segmentos de una conexión, excepto en el primero. El bit SYN se utiliza para establecer una conexión, mientras que los bits RESET, RST y FIN se utilizan para terminar el establecimiento y cierre de las conexiones TCP. Nos quedan 2 bits del campo de código, un poco especiales. El bit URG se utiliza para informar al extremo receptor de que algunos datos dentro del segmento son urgentes y deberían ser priorizados. Si este bit está activado, entonces el campo puntero a datos urgentes indica qué cantidad de datos del segmento, contando desde el primer byte del campo de datos, son urgentes. Es decir, indica la posición del último byte de datos urgentes, que aparece marcada en amarillo más intenso en el gráfico. En la práctica, este bit no se emplea mucho en los protocolos modernos. Para comprender la función del bit push, hay que recordar que TCP considera los datos que se transmiten como un flujo continuo de bits. Para optimizar las transmisiones, el emisor TCP tiene la prioridad de almacenar datos en su buffer y retrasar su envío si el tamaño de los datos es inferior al MSS. Es decir, intenta llenar los segmentos antes de enviarlos, incluso aunque tenga que esperar a que la aplicación le pase varios mensajes. Recordemos que cada envío supone añadir bastantes bytes extra por las cabeceras de los distintos niveles de la arquitectura. La otra cara de la moneda es que en esta espera puede provocar bloqueos si la aplicación necesita para seguir el diálogo la respuesta a un mensaje que TCP no ha enviado todavía. A su vez, el receptor TCP también puede mantener los datos en su buffer a la espera de recibir datos adicionales. Cuando una aplicación en el lado emisor pide que se active el bit push, todos los datos del buffer TCP del emisor se enviarán inmediatamente. A su vez, cuando el receptor reciba ese segmento, también pasará inmediatamente a la aplicación. Los datos del segmento y todos los que tengan pendientes de entrega de segmentos anteriores. En la figura, al llegar al receptor, el segmento de datos 2 con el bit push activado se pasarían inmediatamente a la aplicación el bloque de datos 1, que ya estaba en el buffer del receptor,
y a continuación el bloque de datos 2. El último campo de la cabecera que nos queda es el de suma de comprobación. Su objetivo es comprobar que el segmento ha llegado a su destino sin modificarse durante su tránsito por la red. Si el segmento ha resultado dañado, debe descartarse y el emisor lo volverá a retransmitir cuando detecte que no recibe el reconocimiento. La suma incluye la cabecera y los datos del segmento más algunos campos de la cabecera IP. Si la longitud del campo de datos no es un múltiplo de 32 bits, se añaden los bytes a 0 necesarios. El protocolo TCP es uno de los más utilizados en Internet. Entre sus funciones más importantes está realizar una monitorización de la red y responder con un algoritmo de control de congestión para evitar saturaciones. La congestión se produce cuando la tasa de transmisión de datos es más elevada que lo que soporta la red, desbordando los buffers y provocando pérdida de paquetes. A continuación, vamos a comentar algunos aspectos importantes de diferentes versiones del protocolo. TCP/TAUE se crea en 1988. Fue la primera en incorporar los mecanismos de control de congestión y de estimación de RTT. El primero de los mecanismos que fue introducido fue el de inicio lento y el segundo el de la estimación de RTT, basado en medidas de la varianza. Otro mecanismo incorporado fue el de prevención de la congestión. Por último, se introdujo el mecanismo de retransmisión rápida. Tiene mecanismos básicos de congestión y recuperación de pérdidas y es el más común en las implementaciones actuales. El principal inconveniente que presenta es el de inicio lento, concretamente en enlaces de retardo elevado, provocando el bajo rendimiento del protocolo. TCP/RENO se creó en 1990. Este incorpora todas las características de TCP/TAUE y añade el algoritmo de recuperación rápida, que actúa conjuntamente con el de retransmisión rápida. De esta forma, tras la retransmisión, no se invoca el algoritmo de inicio lento, sino el de prevención de la congestión, permitiendo una recuperación más rápida tras la retransmisión. El inconveniente más destacado es que, en caso de tener múltiples pérdidas por ventana, el protocolo de retransmisión rápida no puede recuperar de forma rápida más que la primera pérdida. TCP/VEGAS se propone en 1995. En ella se modifican algunos aspectos de los algoritmos de retransmisión y recuperación rápida, así como el de inicio lento. Como aspecto más relevante es la propuesta de actuar contra la congestión antes de que ésta se detecte por la expiración del temporizador de retransmisión. TCP/VEGAS introduce un algoritmo para la predicción de la cantidad de datos que el enlace puede cursar sin congestión e inyecta en el enlace dicha cantidad. TCP/NeoRENO se propuso en 1996. Se propone una modificación al algoritmo de recuperación rápida, de forma que en caso de que existan varias pérdidas por ventana, se soluciona el problema de TCP/RENO.